me voy a confirmar si Dios quiere, si Josepe me da el visto bueno y todo eso, en mayo así, ¿no? Con un grupito que estamos haciendo catequesis. Y la cosa es que a raíz del testimonio del lunes pasado, a mí me surgieron un montón de dudas. Yo no sé si estuvisteis aquí, si lo visteis o no, pero bueno, la cosa es que me surgieron muchísimas dudas. Yo, por mi forma de ser, por la carrera que estudio, por todo, como que intento siempre entender las cosas que defiendo, las cosas que estudio, las cosas que hago. Y, a ver, la fe, el cristianismo no es algo que se pueda explicar, no es algo que sea tangible, no es algo que tú puedas entender al 100% y que tenga una explicación y diga, venga, perfecto, ya lo entiendo, ¿no? Pero como que yo les puse a don Josepe mis dudas, intenté como entenderlas, ¿no? Porque yo decía, realmente, rezar, ¿qué es? ¿Para qué rezamos? ¿A quién le rezamos? ¿Con qué intención le rezamos, no? ¿Qué esperamos cuando rezamos nosotros? Y esas eran como mis mayores dudas. Yo cuando estaba escuchando el testimonio pensaba en Jesús en el desierto, ¿no? Cuando se le aparece el diablo y le dice, convierte esto en pan, adórame, ¿no? Y lo último que le dice es, tírate, que si Dios es tu Padre y es todopoderoso, Él te va a salvar. Y Jesús le dice, bueno, sí, fenomenal, pero tampoco puedo aquí desafiar a Dios y pretender que, ¿no? No sé, como que Jesús le dice al demonio que no, al diablo le dice que no. Y entonces, vale, sí, justo nada, el testimonio era una chica que tuvo un accidente de esquí, estuvo en coma muchísimo tiempo, que no veían solución, que la gente rezaba un montón por ella y que su madre tenía muchísima fe en que se salvara y al final, joder, el lunes pasado nos lo contó y os prometo que la niña estaba guapísima y perfecta y estupenda, ¿no? Entonces, jope, qué suerte que tenga una madre que crea tanto en Dios, que tenga tanta gente que rece por ella, pero yo pensé, ¿y la gente que no cree en Dios? ¿Y la gente que no conoce ni siquiera a Jesucristo? ¿La gente que no sabe ni lo que es rezar, que no conoce ningún cristiano y que no tiene a nadie que rece por ellos? ¿Esa gente luego no tiene nada bueno? O sea, ¿no le pasa nada bueno? ¿Esa gente luego vive triste y vive mal? No, personalmente, ¿no? No. Yo creo que aunque tú no creas en Dios, Dios cree en ti. Y Dios te quiere porque tú eres su hijo, ¿no? Y Dios te ha creado, pues, porque te quiere. Y un poco esa fue como mi duda, lo que yo le planteé a don Josepe, ¿no? Que si rezar era eso, ser súper buen cristiano, ser muy buena persona, rezar un montón, tener un montón de gente a tu alrededor que rezara por tu causa y que se te cumplía, así como si Dios fuera el genio de la lámpara, ¿no? Y te concede los deseos. Y me pareció muy triste, yo personalmente no creo que sea eso, ni muchísimo menos, creo que es algo que se sale por todos lados de ahí, que no tiene nada que ver. Y eso, ¿no? Le dije, yo creo, o sea, para mí rezar es como hablar con mi mejor amigo, contarle mis mayores deseos, mis mayores secretos, mis miedos, mis inquietudes, todas mis cosas con toda mi confianza, ¿no? Y en la mayor intimidad, y a veces ni siquiera eso, a veces simplemente estar en silencio y saber que él está conmigo, que me está acompañando y ya está, y punto. Y entonces, eso, cuando tú confías en él, cuando tú le cuentas tus problemas o tus cosas o tus inquietudes, pues depositas en él una confianza y claro, ya deja de ser lo que tú quieres, ¿no? Y empieza a ser, o sea, que se haga su voluntad, que es como la real, o sea, la finalidad de la oración, creo. Y entonces esa era como mi duda, lo que yo quería hablar con Josepe y lo que me imagino que nos contará hoy, que no sé si es exactamente eso, ¿no? Y ya está. Gracias. Y por eso, cuando lo hablamos, pues la charla de esta semana la podíamos titular Pedid y se os dará, o no, ¿no? Porque igual no nos lo da. O sea, porque es muy interesante lo que decía Laura, que efectivamente, o sea, ella es curada, pero ella hablaba, por ejemplo, de Schumacher, ¿no? Que había tenido una lesión menor que la suya y el pobre sigue ahí enfermo. Esta semana pues se ha enterrado el hermano de Carlos, de Jaime, ¿no? Y mucha gente ha rezado por él, vamos, una barbaridad. Pero y con 40 y tantos años y ha muerto con cáncer, su niña, su mujer, tal.
y también esta semana fue el funeral del padre de ella, de Tere, y bueno, y rezaron una barbaridad, ¿no? Entonces, pedid y se os dará o no. Entonces, yo creo que lo que es muy interesante, de verdad que sin rotulador me siento como un cojo. Nadie tiene, ¿no? Entonces, pero pedid y se os dará. Entonces, cuando nos ponemos a hablar, si quieres, mira, a ver, está abierto. Vamos a ver. Si yo, muchas veces, entre novios y entre esposos, saber lo que quiere el otro y qué es lo que está deseando y qué es lo que quiere de verdad y es un misterio, es muy difícil. O sea, pero ¿qué quiere esta? ¿O qué quiere este? O sea, es que no me aclaro. Pues cuando nos metemos en el misterio de la voluntad de Dios, del querer de Dios, bueno, no hacemos pie en absoluto, en absoluto. O sea, es continuamente bueno, cualquier persona, pero y en concreto el cristiano, al menos yo, me voy tropezando tropezando en el sentido de darme golpes con el misterioso querer de Dios. O sea, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿por dónde vas? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa así y a este no, y a ese sí, y de este modo? Entonces, me parece que es muy importante saber que el principal misterio, además, fíjate, justo en un autor lo leía hace poco, no lo tengo aquí, y dice, el misterio es, en primer lugar, el misterio es esta realidad libre y personal de Dios. Lo que es un misterio, el primer misterio es que Dios, tiene las llaves don Raimundo, que está en el primero. El primer misterio es que Dios es un ser personal y libre. Y actúa por amor y por lo tanto no sigue ni las deducciones lógicas, o sea, su comportamiento no obedece a deducciones lógicas ni a una línea de causalidad. Quiero decir, si Beethoven, cuando está componiendo la Cuarta Sinfonía y está casi al final, se muere, nadie sabría cómo podía acabar esa sinfonía. ¿No? Tú te dedicas a la música. Es imprevisible. O sea, es que cuando uno está creando, crea con libertad y por lo tanto no es deducible con necesidad, con rigor, con el proceso. ¿Cómo va a continuar el proceso? O sea, ¿cómo va a decidir que aquello continúe? ¿No? O sea, la inspiración, la creatividad, el mensaje, lo va a contar o lo va a cantar de una manera o de otra. Yo no puedo saber cómo, ¿no? Es decir, que Dios es personal y libre y por lo tanto no va a obedecer su comportamiento, su voluntad, no va a obedecer ni a una deducción lógica. No digo que sea ilógico, pero hay muchas lógicas, o sea, hay muchos modos. O sea, no va a seguir una de deducciones, o sea, ha pasado esto, pasa esto, por lo tanto esto. No. ¿Y qué va a continuar? ¿Y qué es lo que pretende? ¿Y cómo va a asistir? Ni va en una línea de causalidad, de causa-efecto con necesidad. No, o sea, es libre y personal. Y ese es el principal misterio. Dios es un ser libre y personal. Y por lo tanto, es un misterio cuál es su querer y su voluntad. No, nos pasa lo mismo a los hombres, ¿eh? Entonces, cuando nos metemos en las peticiones, en el querer de Dios, debemos acercarnos con el respeto a la libertad de Dios y sin querer, sin pretender como controlar el querer de Dios. Entonces, Jesucristo, por otro lado, Él dice,
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará. Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Claro, yo creo que todos tenemos experiencia de que hemos pedido y no hemos recibido. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué está queriendo decir Cristo? Un asunto. Las palabras de Cristo no son como los que estudiáis medicina, ¿no? En honor a Laura. Yo fui una vez, me metí en un laboratorio, en una sala de muertos, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Sala de muertos. Sala de disección. Y en la disección lo que hay son muertos, ¿no? Y entonces están ahí los cadáveres en unas mesas y entonces pues de repente allí pues una sacaba un nervio, ¿no? Y tiraba y sacaba el nervio. Entonces lo cogía así y tal, y veía así el nervio, ¿no? Pues por las palabras de Cristo, las frases de Cristo, no son como nervios o elementos de un hombre que tú sacas del conjunto y entonces lo consideras descontextualizado, o sea, con independencia de ese nervio, tiene una función, es así por no sé qué, o sea, ahí es nervio en la medida en que es una parte del todo, pero no lo puedo entender, bueno, lo puedo estudiar a él solo en sí mismo, aisladamente, pero no sabré lo que es si no es dentro del contexto. Las palabras de Cristo, pedid y se os dará, si yo se lo cojo como un nervio, lo saco, ¿no? Lo disecciono, ¿no? del cuerpo de Cristo, del mensaje de Cristo, de la enseñanza de Cristo, del Espíritu de Cristo, lo saco y entonces digo, pedid y se os dará, y lo trato de manera fundamentalista, es decir, que esa palabra es eso y significa literalmente solo tiene un sentido y es este, que yo pido y me da, pues no lo entenderé nunca. Pues porque las palabras son instrumentos para comunicarnos y tienen su contexto, se complementan con otras palabras que ha dicho, en otros momentos, en otras circunstancias. Está queriendo transmitir algo, ¿no? O sea, dice eso para transmitir algo, pero lo interesante es lo que quiere transmitir, no lo que dice. ¿Me explico o no? No mucho, ¿no? El WhatsApp. Pues, o sea, entonces, cuando Jesucristo dice pedid y se os dará, es verdad, pero hay que entender qué quiere decir cuando dice pedid y se os dará. Dice San Agustín, que me pareció fascinante. El Salmo dice, todo mi deseo está en tu presencia. Por tanto, comenta él, no ante los hombres, que no son capaces de ver el corazón, sino que todo mi deseo está en tu presencia. Que tu deseo esté en su presencia, y el Padre que ve en lo escondido te atenderá. Tu deseo es tu oración. Si el deseo es continuo, continua también es tu oración. No en vano dijo el apóstol, orad sin cesar. Y entonces pregunta San Agustín, dice, ¿acaso sin cesar nos arrodillamos, nos prosternamos, elevamos nuestras manos para que pueda afirmar orad sin cesar? Si decimos que solo podemos orar así, creo que es imposible orar sin cesar. Pero existe otra oración interior y continua que es el deseo. Cualquier cosa que hagas, si deseas aquel reposo sabático, no interrumpas la oración. Si no quieres dejar de orar, no interrumpas el deseo. Callas cuando dejas de amar. ¿Quiénes se han callado? Aquellos de quienes ha dicho, al crecer la maldad se enfriará el amor. La frialdad en el amor es el silencio del corazón. Fijaros que San Agustín entonces lo que hace es remitir al deseo. Remitir al deseo. Es decir, que pedid y se os dará. Pero pedid lo que deseáis. Y lo que tenemos que ver es cuál es mi deseo. Es decir, cuál es el deseo profundo, íntimo que hay en mí. Si ahora nosotros nos lo preguntásemos, seguramente muchos no sabríamos cuál es el deseo íntimo. O sea, el deseo, vamos a ver, hay muchos deseítos. Pues a probar mañana, que mañana se haga sol otra vez, que no venga el frío, que
O sea, tenemos muchos deseítos y están bien, ¿no? Pues yo qué sé, dormir bien o una buena cena, o yo qué sé, ¿no? Que mi novio me diga que me quiere o que yo qué sé, tenemos muchos deseítos. Pero creo que todos somos conscientes de que, o podemos serlo, igual no lo somos, pero podemos ser conscientes de que en el fondo de nuestro ser, en el fondo de nuestro corazón, allí habita un profundo deseo, que no depende de circunstancias, que no es por así, precario o provisional, ¿no? Sino que hay un deseo íntimo, constante, que aúna todos los demás deseos, o que todos los deseos palidecen, incluso están dispuestos a retroceder o a anularse si entran en conflicto con ese deseo íntimo, ¿no? ¿Sabéis lo que quiero decir, no? O sea, y entonces, lo bueno, lo que nos enseña Jesucristo es, desea bien y pide tu deseo y te dará. Entonces Jesucristo nos enseña a desear bien. Y entonces Él dice, mirad, cuando vayáis a rezar, cuando vayáis a orar, decid esto. Y entonces dice lo que es nuestra oración preferida de los cristianos, que es Padre nuestro que estás en el cielo. Desea, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que se haga tu voluntad. En la tierra como en el cielo. O sea, aquí como tú estás deseando en el cielo. Entonces, Él nos enseña santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre sea santo en mí. O sea, que tu nombre, tu persona, sea santa. O sea, que mi vida esté santificada por tu nombre. Eso es lo que deseo. O sea, que tu santidad sea real. O sea, ojalá tu santidad esté presente y sea santa en mi vida y en medio de nosotros. Y mi deseo es que tu reino, es decir, el reino del amor, el reino de la justicia, el reino de la caridad, el reino de la paz, el reino del perdón, el reino de la libertad, el reino de la alegría, el reino de la felicidad, que tu reino venga. O sea, Jesucristo nos enseña a desear. Desea que venga el reino de Dios aquí. Y como tercer deseo, que se haga tu voluntad. O sea, que todo, o sea, tú que eres bueno, tú que nos conoces, tú que quieres la felicidad de todos, que todo lo que va ocurriendo seamos capaces nosotros de hacer real ese deseo tuyo para nosotros, porque ese es el modo en el que aquí estará tu reino. Entonces es muy interesante además que este tema, por eso gracias Laura, que este tema lo toquemos precisamente en Cuaresma, porque la Cuaresma es un tiempo de conversión, ¿no? O sea, de volver, o sea, es como de reparación, de balneario, o sea, de volver a nacer, de limpiar, de ponerse otra vez a punto, ¿no? Y bueno, yo puedo decir no tomo chocolate, o dejo de fumar, o no veo el Facebook, y todo eso son tonterías, o no. O sea, pueden ser tonterías si son cosas aisladas que hago pues para hacer algo. Pero pero son muy interesantes si lo que busco yo con esas cosas es transformar mis deseos. Porque resulta que el Facebook o las redes sociales me están cogiendo tanto que es que mi deseo íntimo no aparece, porque estoy todo el día con deseítos y distraído con eso. Y entonces no tengo tiempo para que mi deseo viva. Está muerto mi deseo y vivo en deseítos. Y tengo dependencia de la comida o de mis caprichos o mi cuerpo me tiene muy, muy cogido. Y entonces quiero libertad porque quiero entrar en el deseo y quiero que mi deseo no sea una banalidad. No quiero vivir deseando tonterías. No quiero que mi vida se me gaste en el cumplimiento y en la lucha por deseos de cosas que no valen nada.
aunque sea una oposición, aunque sea un trabajo, aunque sea la mujer de mi vida, son relativos, ¿no? Entonces, precisamente el tiempo de Cuaresma es el tiempo en el que uno quiere aprender a desear como me enseña a desear Cristo. O sea, es como una limpieza, una purificación, una renovación, un comienzo de los verdaderos deseos que Cristo me enseña a desear. ¿Me explico? O sea, entonces, claro, cuando uno se deja educar su corazón por Cristo y quiere desear como Cristo le enseña a desear, resulta que eso es lo único importante en mi vida. O sea, y por eso los que seguimos a Cristo, le seguimos con el deseo empeñado de que su nombre sea santificado, de que su reino venga aquí, que venga mi familia, que venga mi pandilla de amigos, que venga mi familia, ya lo he dicho, que venga a mi trabajo, que venga a la sociedad, que venga al país, que venga al mundo. O sea, quiero que venga su reino, ¿no? Y quiero que siempre se haga su voluntad, porque Él sabe mucho mejor que yo. Entonces, cuando una persona tiene por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Pues la enfermedad no es algo, o un cáncer, una enfermedad de muerte, un paro, yo qué sé, cualquiera de esas cosas que el mundo llama malas. El mundo llama malas, los cristianos no las llamamos malas. Pero esas que el mundo llama malas, pues yo, lógicamente, puedo desear, oye, Dios mío, ojalá mi hijo se recupere de esta enfermedad. Y lo deseo. Pero lo que yo no sé, ¿qué es lo mejor? Y no sé qué es lo bueno que tú quieres con todo esto. Os podría leer un mensaje, lo que pasa es que no tengo el móvil. De esta mañana justo me ha mandado una chica, que su amigo íntimo ha tenido, ella es de segundo de carrera, tercero, y su amigo íntimo también de tercero de carrera ha tenido cáncer por segunda vez, se había curado y tal, y lleva 5 años limpio, y ha recaído justo la semana pasada, el lunes pasado me lo dijo. Y el chaval, que estaba bastante desbocado, no sé qué, tal, estaba muy antes. Ella estos días me dice, le escribo esto para que lo lea en la charla si quiere, porque sé que va, lo que pasa es que está de viaje ella. Y no voy a estar, y si quiere lo lee. Me dice, es increíble, yo que estaba desesperada con Dios, ella se había enfadado, ¿no? Se había enfrentado con Dios estos días. Y hablé con él y me quedé desarmada, o sea, no entiendo nada. O sea, ha sido para él magnífico esta recaída, porque se ha centrado, ha dicho si esto sirve para algo, y lo ha aceptado dice, no entiendo nada. O sea, claro, nosotros no sabemos muy bien, o sea, es como tú ves una película y puedes estar deseando, joder, a ver si encuentra un cuchillo, ¿no? O puedes ver una película y diciendo, joder, por favor, que tire el cuchillo. Claro, es que depende, el cuchillo es el cuchillo, pero a lo mejor lo necesita para saltarse y tal, porque vienen los malos y entonces huye, o lo tiene ahí que le va a matar a su mujer. Entonces, que tenga el cuchillo o que no tenga el cuchillo, pues depende. ¿Es bueno tener cuchillos? Pues no lo sé, o sea, depende, ¿no? O sea, ¿es bueno el cáncer? Pues depende. O sea, el cáncer, si yo... Vamos a ver. Si tú quieres, si tú permites que yo padezca esta enfermedad, tú sabrás por qué es. O sea, Jesucristo es muy interesante, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, es el profeta, el que ha hecho milagros, el que resucita. Y Él una vez, ora varias veces en el Evangelio, que nos haya llegado, ora varias veces. Una de ellas dice, están ahí una panda de tíos con todos los soldados y tal que van a por Él. Y Él sabe que van a venir. Y está de noche allí con los apóstoles. Y se retira un momento y se pone de rodillas y dice, por favor, Padre, que pase de mí este cáliz. O sea, que no me coja. No quiero sufrir ahora la muerte esta, porque me espanta. Y le espanta tanto que suda sangre, o sea, sabe lo que le espera.
sea, se le rompen las venas, algunas venas se le rompen de la tensión que tiene, de la presión. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es más, si es posible, que pase de mí este cáliz. Él sabe que al Padre todo le es posible. Pero solo quiero que esto ocurra si en el cielo la voluntad es esta. O sea, yo no sé, pero tú sabes. Lo que a mí me importa es que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, si es posible que pase de mí este cáliz. Claro, el deseo de Cristo, por supuesto que tiene el deseo de no sufrir aquello, pero tiene un deseo más profundo, que es más sincero, que es que el Padre salve a la humanidad, que el Padre con Él haga lo que quiera. Él solo quiere ese instrumento para la salvación, para la libertad, para matar a la muerte. Dice, si es posible que pase, pero tú sabrás. Si este es el camino, aquí me tienes. Claro, bueno, no sé si... O sea, es que es muy importante. ¿Sabéis qué? Es que cuando vino a hablar Laura, a mí me alegró mucho, porque a mí me pasa una cosa, y es que cuando la gente... Vamos a ver. Yo creo en Dios, y creo que Dios interviene en la historia. Interviene cuando le da la gana y como le da la gana. Y que milagros existen y pueden existir todos los días 500 o ninguno. Pero cuando atamos nuestra fe al hecho comprobado de que Dios me ha escuchado y por lo tanto ha hecho lo que yo le pedía, me parece que es nefasto. O sea, me tengo que explicar un poco, ¿no? O sea, los milagros son buenos. A veces necesitamos los milagros. Cuando Cristo hace milagros es para dar autoridad a que puedan creer que Él es Él y que lo que dice es verdad. Y Dios cuando quiere hace los milagros que quiere y tendrá la finalidad que quiera. Pero que es muy importante que yo sepa que aunque ocurra lo contrario a lo que yo pido, Dios me ha escuchado igual que cuando le ha pedido el de al lado y se le ha concedido. O sea, no sé, es que si no a veces, bueno, yo al menos pierdo la fe. A veces cuando las cosas así como muy tal y entonces y cosas extraordinarias o raras y entonces un tío se cayó y tal, entonces se levantó y no sé qué, y el coche no dio la vuelta, y entonces apareció un pájaro, lo cogió y tal, y joder, digo, qué bueno, tal, ¿no? O sea, me alegra, pero pero no, o sea, yo creo en el Dios de los milagros y en el Dios del silencio. Bueno, yo no digo los cristianos, en el Dios del silencio. El Dios del silencio. O sea, el Dios que no responde, el Dios misterioso que te... Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimenta el abandono del Padre. O sea, y yo creo que nuestra fe es madura cuando sabe vivir el silencio de Dios, el Dios que no me responde, el Dios que me deja abandonado. Ese es el Dios cristiano, que por supuesto que también es el Dios de los milagros, que multiplicó los panes y tal, pero y el cojo y el paralítico pero Dios a cada uno nos va tratando como cree que nos conviene. Lo que decía Laura, o sea, la forma en la que pedir, nosotros estuvimos ¿qué hora es? ¡Ah! Vámonos. No, por eso vamos a ver. Es muy importante que nuestras peticiones no sean obsesión. O sea, hay veces que pedimos obsesivamente. Y había una canción en verano hace 10 años así que decía, eso no es amor, eso es obsesión, ¿no? ¿Os acordáis? ¿No? Pues eso no es oración, eso es obsesión. O sea, que uno se pone ahí, Dios mío, que te estoy... Y entonces empieza a ofrecer cosas y reza 18 rosarios y no sé qué. Me parece de maravilla rezar 18 rosarios. Pero si rezas obsesivamente, queriendo coaccionar a Dios,
diciendo, yo voy a ser muy bueno y voy a hacer muchas cosas buenas para que tú me des lo que quiero. Pues no es eso, no es eso. O sea, yo quiero lo que tú quieras y te voy a rezar 18 rosarios a ver si te engaño, porque tengo unas ganas de engañar, pero lo que tú quieras. O sea, es la condición filial. O sea, ¿qué condición filial quiere decir? Estar como hijo de un buen padre, que no tengo ni idea, pero que me hace tanta ilusión que si puedo te convenzo. Pero es pacífica, no es obsesiva, no intento coaccionar, no es intranquila, no es, o sea, hay peticiones que son de infarto, ¿no? Que uno está con el estómago encogido y tal, es que tengo que... Pero duerme en paz, duerme tranquilo, desea... bueno, no sé si me explico. Es que me gustaría explicarlo más, pero no. Bueno, además estamos todos de acuerdo, pero bueno, me toca hablar a mí, por eso lo digo. Pero el deseo íntimo, lo tenía aquí, es... Mira, y además lo leía en un libro, lo hice en una frase, pero... Hemos sido creados para realizar la visión que el Creador tiene de nosotros, que es el amor. Yo he sido creado, yo tengo una vida, yo tengo un tiempo, yo tengo este mundo. Este es el espacio en el que yo puedo realizar la ilusión de Dios conmigo, que es que yo me convierta en puro amor. Termino con esto. Iba con un amigo por la calle. Un amigo, bueno, no le conocía mucho, pero sí nos conocíamos. Tenía 3 hijas, monísimas, rubias, tal. Pequeñas. Y entonces era viudo, había muerto su mujer del cáncer. Y entonces estábamos andando por la acera, no sé qué hacía yo con él por la calle, la verdad, porque no sé, no me pegaba nada. Pero bueno, íbamos por la calle. Entonces me dice, ¿sabes qué? Y digo, ¿qué? Y dice, que cada vez amo más el cáncer. Entonces yo recordé, joder, si es viudo, ha dejado 3 niñas pequeñas, se ha quedado solo él, y ella murió de cáncer. Dice, cada vez amo más el cáncer. Y claro, yo no sabía. En esos momentos lo mejor es no decir nada, ¿no? Yo le miraba, porque no sabía qué pasaba. Y entonces me dice, sí, porque dejó a mi mujer hecha un ángel. Le quitó todo lo que le sobraba y la dejó bellísima. Lo importante no es que yo consiga una moto, el trabajo o casarme con este, o no tener cáncer. Lo importante es que en mí se pueda realizar el sueño de Dios, que es que yo me convierta en puro amor. O sea, que sea capaz de amar. Le dejó hecho un ángel. O sea, el cáncer la dejó hecha amor puro. Cumplió el sueño de Dios y cumplió su plenitud. ¿Me explico o no? O sea, ¿qué más da cáncer o no? No, es muy fácil porque yo no lo tengo, o sea, pero bueno, Dios que me ayudes a lo que me lleve a vivirlo así. Dios mío, que la infidelidad de mi amigo, que el grano que me ha salido ahora en la oreja, que todo el mundo se ríe de mí, o este accidente, o este suspenso, o la enfermedad de mi padre, o que mi madre se ha ido de casa, o que mi hermano... Todo eso que el mundo califica malo, yo solo te pido que esto nos haga a todos nosotros y a Él que sea el camino para convertirme en puro amor. En puro amor. El cáncer, si es instrumento de convertirme en puro amor, bienvenido sea. Y si no, pues mira, me quedaré con cáncer y amargado. Pero bueno, pues eso, pedid y se os dará. Sí. Pero si pido deseando lo que desea el Hijo de Dios, el que está enseñado y educado por... O sea, los deseos íntimos del corazón. Y entonces, ¿pedid y se os dará? Sí, seguro. Ahora, tal y como lo entiende el mundo, como nervio así en una sala de disecciones, ¿pedid y se os dará? ¿O no? Ojo, si os contase todas las cosas que he pedido y que no me ha dado, pero no me hace temblar la fe, entiendo que...
Pues ya está. Por decir lo mismo más veces no aporta nada, ¿no? Bueno, pues vamos a rezar una de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Deseo ser la luz que ilumine, deseo ser la sal que dé sabor, deseo ser el trigo que si muere, deseo ser el manantial de tu calor. Deseo ser un niño manso y humilde de corazón, ser siempre el último y no el primero, ser escándalo para el mundo, cargar sobre mis hombros la abeja perdida el mar adentro y echar las redes en tu nombre y que no se pierda nadie. Deseo la fiesta del pecador que se convierte en ser pescador de hombres, Prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes. deseo ir al mundo entero y anunciar el evangelio. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo no tener donde reclinar la cabeza, deseo no ser servido, sino servir. Deseo tomar mi cruz de cada día, dejar hermanos, casas y tierras por